Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a entrar directamente al módulo 6, donde hablaremos acerca del diseño de bases de datos. Dentro de esto vamos a tratar los siguientes temas. Primero, hablaremos acerca del diseño lógico y normalización. Segundo, hablaremos de la implementación y optimización de bases de datos. Tercero, hablaremos acerca de la administración de bases de datos. Y cuarto, hablaremos de la seguridad y la privacidad en bases de datos. Entonces, entrando a la primera parte de este módulo, hablaremos acerca del diseño lógico y la normalización. Entonces, cuando hablamos del diseño de bases de datos, estamos haciendo un énfasis a la creación de una estructura que nos va a permitir a nosotros almacenar y organizar estos datos de manera eficiente y sin redundancias innecesarias. Entonces, el diseño para nosotros de esta base de datos lo vamos a dividir generalmente en dos fases. La primera va a ser un diseño conceptual y el diseño lógico. Por lo cual la normalización para nosotros va a ser una parte integral directamente de este diseño lógico. Y lo vamos a implementar para eliminar esas redundancias y para mejorar esa integridad de los datos. Entonces hablaremos inicialmente acerca del diseño lógico. Entonces, en esta fase nosotros vamos a traducir ese modelo conceptual. Bueno, haremos una introducción breve a lo que es un modelo conceptual. Entonces, el modelo conceptual va a ser esa estructura que nos va a representar esa base de datos. En este caso, con este diseño conceptual, nosotros nos vamos a preocupar por detalles de implementación. Entonces, esto es un tema que hemos visto en clases anteriores, en el cual vamos a implementar diagramas de entidad-relación o los diagramas ER. Con esto, nosotros vamos a representar directamente esas entidades y las relaciones que existen entre ellas. Entonces, recordemos nuevamente que nosotros cuando realizamos los diagramas entidad-relación, hablábamos acerca de entidades, relaciones, atributos, claves primarias y claves foráneas. Entonces, a partir de esto, nosotros ya vamos a entrar directamente al diseño lógico. Para estos casos, nosotros estaríamos hablando acerca de la implementación de un sistema que nos va a gestionar a nosotros una base de datos relacional. Cuando hablamos de bases de datos, recordemos que podemos encontrar bases de datos de dos formas distintas, bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Las relacionales, como comúnmente nosotros las podemos conocer como, el lenguaje comúnmente utilizado para el manejo de bases de datos es el lenguaje SQL. Cuando hablamos de bases de datos no relacionales, estamos hablando de en específico bases de datos no SQL. Entonces, nosotros en este caso, cuando estamos, la implementación común son las bases de datos relacionales, bases de datos estructuradas, estamos hablando de motores de bases de datos que los cuales los comúnmente conocidos serían MySQL, PostgreSQL, entre otros. Entonces, la diferencia de cuando hablamos de bases de datos SQL y no SQL, entre las SQL encontramos que estas van a ser de una forma, la organización de estas bases de datos la vamos a encontrar en forma de tablas. Estas tablas nosotros las vamos a encontrar totalmente, formalmente descritas, donde nosotros podemos acceder a los datos. Vamos a tener una serie de filas y columnas donde cada variable va a tener sus correspondientes valores. Mientras que las bases de datos no relacionales, estos tienen un esquema un poco más flexible, se tiene un esquema flexible y estas se implementan mucho más para la creación de aplicaciones modernas.
Entonces, en este caso, en las bases de datos no relacionales, ya no estamos viendo el esquema de tablas, o en este caso podemos verlo como una representación matricial o una representación de tablas. Hagamos de cuenta un formato Excel común y corriente, sino que ya este ya manejaría un modelo totalmente diferente. Entonces, a diferencia de las relacionales, las no relacionales no van a tener un identificador que nos van a servir eh, para la relación entre un conjunto de datos y otros. Entonces, generalmente, cuando estamos hablando de una cantidad de datos extremadamente grandes, bueno, a nosotros nos sería mucho más útil la implementación de bases de datos no relacionales. Entonces, bien, continuando con nuestra charla del diseño lógico, nosotros vamos a encontrar bueno, la parte de la normalización, en el cual nos va a aplicar técnicas de normalización para reducir esa redundancia y la duplicación de datos. Es decir, que nos vamos a asegurar la consistencia y la integridad de nuestra base de datos. Vamos a tener un modelado racional que nos va a convertir las entidades y relaciones en un modelo relacional. Como se mencionó anteriormente, como estamos hablando de bases de datos relacionales, vamos a representar esas entidades y esas claves utilizando tablas. Vamos a identificar entidades y relaciones en el cual vamos a identificar cuál es la relación dentro de ellas. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de normalización, estamos hablando de ese proceso en el cual nosotros vamos a organizar los datos en una base de datos relacional con el fin de reducir directamente su redundancia y mejorar esa integridad de los datos. Entonces, dentro de esto nosotros vamos a encontrar diferentes formas normales y cada una de estas nos va a abordar ciertos tipos de redundancias. Entonces, vamos a encontrar la primera forma, la forma 1NF, donde cada atributo contiene valores indivisibles, valores que se conocen como valores atómicos. Por lo cual, de esta forma no debe haber conjuntos de valores repetidos en una misma fila. La segunda forma, la forma 2NF, nos va a cumplir directamente con la forma UNF y todos los atributos que no son clave van a depender completamente de la clave primaria. La tercera forma, la forma 3NF, va a cumplir con la forma 2NF y no hay dependencias transitivas no hay dependencias transitivas entre los atributos clave. La forma normal de code, esta va a ser una forma mucho más estricta que la tercera norma y se va a centrar directamente en las dependencias funcionales entre las claves candidatas y los atributos. La cuarta forma va a abordar dependencias multivaluadas. Lo que esto quiere decir es que cuando un atributo depende de múltiples valores, bueno, múltiples valores de otro atributo, entonces en este caso, esta relación 4NF, siempre y cuando no haya dependencias multivaluadas que no sean triviales entre sus atributos, se va a cumplir. Es decir, que la base de datos va a estar dentro de esta relación. Y la quinta forma normal va a tratar sobre esa eliminación de las dependencias y la vamos a aplicar en esquemas de relación que nos van a involucrar relaciones de unión. Bueno, con esto terminamos esta introducción y nos vemos en la próxima clase.